7 minutos. Buenos días, Eury, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Amén. Así Tú es. siempre tienes coro. Siempre. Cuando no está Vigilio allí, entonces, ustedes, gracias, claro gracias que por sí. eso. Por cierto, antes de tu Uy, entrar en tu comentario, en la parte religiosa, inscríbeme la salud de Nayib, por favor. ¿Qué pasa con Nayib? Sí, que pueda recuperarse en los próximos 24, Ay, no sea malo. 48 horas. Bueno, está bien. Miren, Esas ingestas de esa edad son terribles. Ay, Pedro. Ay, pero ustedes Yo son no quiero terribles. caer en la Manuel se lo advirtió. miren, recordar, hoy a las 6 de la tarde estaré en Santiago Oriental, en Ingenio Arriba, dando la conferencia sobre la leyenda de Enrique Blanco. Agradezco mucho a José Arturo Tatis, un activista social, gran amigo que nos invita a esta conferencia. Enrique Blanco es una figura importante de la historia de la República Dominicana que alrededor de él se ha creado una leyenda especial y nosotros en el año 1998 hicimos nuestra primera telehistoria. Pedro, ahí no había ley de cine ni nada. Y recuerdo, en 1998, fue 1998. Nosotros grabábamos grandes series dominicanas, ya estaba en el aire con Alfonso Rodríguez. Exactamente. Fue precisamente siguiendo el ejemplo que hizo Alfonso. Sí, pionero, nosotros hicimos, fue una especie de también serie pero de un solo capítulo para la televisión dominicana. Ya antecedido a ese tipo de trabajos con menos duración, los relatos que hacían el programa del programa de Jackie Núñez. Exacto. Bueno, hacía el propio Alfonso No, Rodríguez. bueno, yo trabajé con Alfonso, trabajamos juntos. Estaba Jackson Delgado. Se llamaba, sí. Estaba esta muchacha apellido Rosado. Se llamaba Telesuceso. Los telesucesos. Sí, Era un toque de queda. Yo era asistente de producción de Jackie Núñez del Riesgo y junto con Alfonso era de los que producía e incluso era uno de los libretistas de los telesucesos. Ahí conocí a Antonio a Alfonso que acababa de llegar de Los Ángeles y que Jackie lo contrató. Entonces, a partir de esa experiencia hicimos 2 cuentos de Bosch, lo convertimos, ¿verdad?, en lo que nosotros llamamos telehistoria. Primero, la verdad de Enrique Blanco, donde Bosch da una visión de lo que él entendía de lo que era Enrique Blanco, muy, muy interesante, a partir de la idea de que un agrónomo va a medir unas tierras en Moca y entonces se encuentra con Enrique Blanco en 2 ocasiones y Enrique Blanco entonces le narra la historia y a partir de ahí Bosch prepara ese cuento que se convierte en una de las orientaciones más claras sobre lo que representa Enrique Blanco, porque el Trujillato dijo que él había sido muerto por un joven campesino y Bosch ahí plantea, por lo que investigó, que Enrique Blanco se suicidó realmente porque se cansó de tantas cosas que habían sucedido alrededor de él. 29 años tenía. 29 años, él había desertado del ejército, él no era propiamente un antitrujillista, pero se convirtió en eso porque la Guardia Trujillista empezó a perseguirlo, como él había desertado con su arma y hacía algunas acciones que al régimen no le gustaba, se dio esa situación. Entonces, la gente te manda a decir, William, que el cuento de Juan Bosch se llama La Verdad. La Verdad, exacto, La Verdad. Y el telesuceso de nosotros se llamó Gracias, La Verdad William. de Enrique Blanco a partir del cuento de Juan Bosch. Entonces, Ingenio Arriba, en Ingenio Arriba están los restos de Enrique Blanco, que lógicamente cuando lo mató el Trujillato, los paseó por Moca y Santiago, lo enterraron en una fosa común y prácticamente no se le hizo nada hasta que a principios de los años 70, finales de los 70, entonces rescató el cadáver y entonces está enterrado en el cementerio de Ingenio Arriba, donde vamos a dar la conferencia en ese pueblo, y ellos están tratando de rescatar la imagen y hacer una serie de elementos importantes, parecido a lo que se hizo con Liborio en San Juan de la Maguana. Bueno, 2 leyendas, exacto. Tanto la historia de Sí, Liborio. claro, incluso en la conferencia que voy a dar hoy voy a hacer una especie de parangón entre los dos. Mi bisabuelo era del coro de Liborio. Ah, exacto. Porque son 2 leyendas importantes. Se dicen muchas cosas alrededor de ellos, muchas inventadas, otras reales. Hay de fábula, Sí, pero hay otras que son reales. Exacto. Hay mitos. Sí, hay poca documentación histórica de los dos, hay muy poca, pero lógicamente hay muchos testimonios, una serie de elementos y se ha construido esa leyenda entre los dos. Así que, Era un rebelde de la época. sí, los dos fueron rebeldes, los dos con sus características especiales. Y fue, según me contaba mi padre y mis tíos que nacieron y se criaron en San Juan y eran parientes de gente cercana que trabajó con Liborio,
que él era muy místico, era una Sí, era un líder religioso, sí, era un líder religioso. Correcto, él no era muy expuesto. Claro. ¿Líder o brujo? ¿Cuál de los dos? No. Era brujo. Por eso los mitos. No, a los dos, de los dos, tanto de Liborio como de Enrique Blanco, de los dos, decían que eran brujos. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando eran perseguidos por sus enemigos, en el caso de Liborio, él enfrentó la primera intervención militar norteamericana en 1916, o sea, tuvo una acción patriótica. Entonces, como él conocía tanto igual que Enrique Blanco, conocían tanto el campo, los que venían a perseguirlo, ellos sabían cómo esconderse y cómo todo, entonces decían que eran brujos. Se desarrolló el mito. Así que gracias de verdad, y esta tarde estaremos por esos lados. Miren, por otro lado, desde el punto de vista político, la República Dominicana está teniendo como una realidad muy especial en este tiempo. ¿Vamos bien o vamos mal? No, cuando yo digo desde el punto de vista político es el panorama político. Okay. El gobierno tiene una realidad, el gobierno desde el punto de vista económico tiene grandes retos este año, complicados, difíciles, pero desde el punto de vista político, el manejo sobre todo, una especie de respiro con la principal temática que está preocupando a todo el mundo, que es esta migración y sobre todo con esta política también de Estados Unidos y esta situación de nosotros, esta presencia haitiana ilegal, que lógicamente hay que darle una salida lo más rápido posible para evitar que una serie de situaciones que afecten no solo nuestro funcionamiento como nación, sino nuestra imagen ante el mundo. Pero esa reunión, ese encuentro entre los 4 presidentes que las cosas de este país, me sorprende que el efecto ha pasado como tan rápido. Parece como si ese encuentro haya sido hace 2 años. Y señores, hace un mes, una semana. Hace una semana. El efecto inmediato fue sumamente trascendente. Sin embargo, se ha ido como diluyendo. Porque me da la impresión, y ahí es el llamado que quiero hacerlo desde el punto de vista político al presidente Luis Abinader. Yo valoré y sigo valorando extraordinariamente lo que representó ese encuentro. Es decir, que usted se junte, usted se reúna, que usted busque coordinación con el liderazgo de la nación, especialmente con 2 presidentes de los 2 principales partidos de oposición que por demás fueron presidentes de la República Dominicana. Entonces eso tiene una significación tan especial que hay que tratar de que se mantenga en el tiempo, a pesar de que de aquí en adelante empiezan enfrentamientos más fuertes entre gobierno y oposición porque se están acercando las elecciones del 2028. Sin embargo, yo creo que ese camino hay que preservarlo, hay que mantenerlo. Y la forma de mantenerlo, Julio decía, si se lleva al Consejo Económico y Social la discusión con los presidentes, verá que se diluye. Y yo estoy de acuerdo absolutamente con él. Al Consejo Económico y Social tienen que ir las delegaciones de los presidentes. Ahora, ese encuentro entre ellos, ojalá pueda mantenerse cada cierto tiempo. Muchos dirán, no, Eury, el problema es que quien más lo favorece es al presidente Abinader y Leonel y Danilo específicamente, porque Hipólito, ¿verdad?, es parte del partido de Luis Abinader, y Danilo y Leonel no van a dejarse usar permanentemente para estar exhibiéndose. Y ahí yo creo que hay que pensar más como estadista que como político. Hay que pensar más en el futuro que en el presente. Muchos dirán, sí, eso es bueno decirlo cuando no lo afecta. No, yo creo que no lo afecta. Yo creo que una coordinación, óigase bien, no estamos hablando de hacerle campaña a nadie, porque además el propio presidente de la República no puede reelegirse. No puede, tampoco quiere hasta ahora reelegirse. Entonces no creo que esté tratando de ganar para su imagen particular. Yo creo que en ese aspecto Luis Abinader está pensando en la historia, en el futuro, y eso tiene un valor extraordinario. Porque ciertamente, señores, Winston Churchill dijo que un verdadero estadista no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Así es. Y yo creo que eso es lo que precisamente deben entender nuestros líderes fundamentales. Leonel y Danilo, que lógicamente tienen un grupo de asesores que discuten todas sus cosas con ellos, deberían también tener presente eso. Y ellos, de alguna manera, porque en el caso de Leonel, si gana las elecciones del 2028, él va a ser el presidente. En el caso de Danilo, seguirá siendo un líder importante del país mientras esté vivo, porque su condición de expresidente y presidente de uno de los principales partidos de oposición lo lleva a que tiene que ser tomado en cuenta en muchas consideraciones. Entonces, yo pienso que ellos dos deberían jugar un papel más activo junto con el presidente Luis Abinader. No pensando en que puede ser usado eso políticamente, sino el mensaje que eso siempre manda. Pero además, para las políticas, en el caso específico, estamos hablando de un solo tema. Estamos hablando del tema de la migración haitiana, de la situación con Haití. Por lo menos es que en ese tema
las políticas públicas que se vayan a implementar sean lo más cuidadosas, lo más justas, lo más efectivas, y si entienden que el gobierno no está haciendo la cosa correctamente, puedan servir de apoyo para enderezar los entuertos o de firmeza para seguir haciendo las cosas bien. Es decir, Leonel y Danilo, yo hace tiempo hay una frase que está planteando que tienen que tener sentido de la historia, porque cuando perdieron el sentido de la historia y se enfrentaron de manera absurda en ese 2019, ¿cuál fue el futuro de eso? El desastre, la debacle. Si Leonel y Danilo hubieran estado juntos, señores, si de la convención del 2019 salen unificados, bueno, uno no sabe lo que pudo haber pasado, pero yo estoy casi convencido de que el PLD todavía estuviera en el poder. Sí, el sí histórico no existe. Sí, o sea, al 6 de octubre. El sí histórico no existe. Y tú manejas números. Sí, no, estaba en primer lugar en las encuestas. Leonel Fernández marcaba 57% de intención de votos. Leonel Fernández antes del 6 de octubre, antes de lo que ocurrió. Exactamente. ¿Por qué que no se podían unir? No, pero Oye, tan Pedro. sencillo como Está bien. Sí, era Leonel que tenía que ir por Leonel que cuarta tenía que vez. ir. Por cuarta vez. ¿Y Y cuál era si el no, problema? que se hunda el país No, pero como yo se ha digo, hundido. Es que eso era lo que Ok, por convenía. ejemplo, yo Sí, digo, Pedro, está bien, lo yo voy- sabemos. yo digo el 4 PLD. veces, yo digo el PLD con el No que sea. O sea, importa. 4 Ocho. veces, no me fui. Pero déjeme Si ponerlo del fuese otro lado. necesario, Pero, y oiga, el país es quien lo déjeme pone. ponerlo del otro lado. Un ego demasiado Pero espérese. grande, cojollo. Pero aguántese. No importa. Déjame ponerlo del Ahora otro que lado. en el 92 Si a- Leonel- a Spencer 4 Fernández. veces era Pero para oye, nadie joder. dijo nada. Y si no me voy, me largo Pero y Pedro, divido el bien, país. bien, bien. Y No va me para le ningún vendo, lado. y me le vendo, bien, bien. me le Pero vendo al ven. Gracias a Dios PRM. que Se Leonel le hizo vendió eso. al PRM. Se le vendió al dele gracias a Dios, PRM. doña Bueno. Consuelo, que Déjeme Leonel ponerlo hizo del otro eso. lado. Espérate, Pedro. Si no, el país no Se está le donde vendió al estuviera. PRM. Pedro, perdón. Dele gracias a Dios. Escúcheme, Adelante, adelante. déjeme ponerlo del otro lado. Si Leonel no se hubiera ido y acepta a Gonzalo como candidato, Claro. porque hay que ponerlo los dos O sea, lados. acepto que Pendejo. me derroten y que me vuelvan una sí, mira, Sí, que acepto lo- eso. que lo Mira, derrotara. Porque ustedes creen que los políticos pero son- aguántame, Que lo esa es tu derrotara. visión, la mía es la siguiente. Ajá. Que Si lo los dos se entienden, derrotara. oye. No, si pero- tú no tienes esa visión pero- de entender lo que pasó el 6 de pero octubre, no aguántame. puedes hacer el Ok, análisis. Ok, pero espérate. Digo Porque la, tú sí conoces lo que pero pasó. aguántate. Ahora Digo está la- discutiendo con pero el espérese, hijo. perdón. Bueno, Digo- Ahora con el hijo. Usted lo oyó no, discutiendo. no, digo las dos Usted lo cosas. oyó. Es Bueno, decir, pero si vamos, Leonel, vamos a que ahora termine, si señor. Leonel Es que hubiera provoca, tenido, maestro. o Leonel fue, Usted que provoca. perdón, 3 veces presidente de la República. Si Leonel hubiera tenido, junto con Danilo, la visión, que yo sé que se hizo ese esfuerzo, los dos ponerse de acuerdo y decir, tú has sido 3 veces presidente y yo 2 veces, vamos a buscar otro. Tal vez no fuera Gonzalo, hubiera sido Margarita, hubiera sido Domingo Brito, hubiera sido Francisco Javier. Era en la quien iglesia sea. que estaba. Pero perdón. ¿Tú crees que era en la iglesia? Por eso yo digo, tú estás defendiendo a Leonel, yo digo, los dos. No, estoy defendiendo el momento, lo que ocurrió. Yo estoy diciendo los dos Yo soy tienen. dirigente pero político y está estaba bien. ahí. Pero yo digo, los dos tienen responsabilidad. Y reitero, el ego de los dos. El ego Los de los dos. dos. Es decir, los dos tienen el mismo nivel de responsabilidad frente a eso. Si se hubieran mantenido Sí, está juntos bien. por encima de cualquier cosa, Bien, la bien. situación política fuera otra. Entonces digo, que retomen su sentido de la historia y que frente a esta nueva situación, con Luis Abinader, ellos sean la garantía de que siga habiendo coordinación entre el liderazgo político del país para que haya unas buenas políticas públicas en términos de migración y una fortaleza de la imagen de la República Dominicana ante el mundo. Bueno, tenemos en